Vamos al libro de los Hechos, amados. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Digan amén. Dice el primer versículo que quiero que pongan mucha atención. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Leamos de una vez el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Voy a disimular cómo se oye el micrófono, porque si estamos cambiándolo, se nos va a pasar el tiempo. Empieza el escritor diciendo: ya te mandé un primer tratado. Y quiero que por favor vengamos al capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 1, y ahí va a estar el primer tratado, el primer documento, la palabra escrita, la cual dicen los salmos que es más pura que la plata refinada 7 veces, la palabra que hace sabio al sencillo, la palabra que hace del hombre o la mujer de Dios enteramente perfecto, instruido en toda buena obra. La palabra que la primera dimensión apostólica en Hechos capítulo número 6. Aleluya. Gloria a Dios. La tercera es la vencida. Esa palabra, dijeron ellos, no es justo. En Hechos 6. Empezar a atender las mesas y descuidar el ministerio de la oración y de la palabra. Y nos dejaron un legado, nos dejaron una herencia, además de dejarnos un testimonio y un estilo de vida. Va a aparecer este hombre de Dios llamado iluminado, porque eso quiere decir Lucas, iluminado. Viene de un latín lucios, que quiere decir luz, brillante, iluminado. Con mucho temor delante del Espíritu Santo, como profeta que soy, yo declaro que Dios va a levantar iluminados en esta casa. Yo profetizo que Dios levantará iluminados en esta área de Norteamérica. Dios levantará iluminados en Texas. Gente que tenga que decir: no puedo callar. Tengo que decir lo que he visto, tengo que decir lo que he oído. Tengo que ser testigo para las otras generaciones de la brillantez con la cual Dios me ha bendecido. Aarón también significa iluminado. Aarón era el hermano mayor de Moisés. Nunca le codició el lugar que Dios le eligió a Moisés, nunca. Cuando subieron a la montaña y Josué con 1000 de cada tribu estaba batallando y guerreando, y Moisés dijo: yo estaré en la montaña, en la cima, levantando la vara, y de repente
los brazos se le cansaron a Moisés y al sentir cansancio bajó la vara. Inmediatamente Josué empezó a replegarse, porque la victoria era en esa intercesión de ese testimonio, que es la vara que está sosteniendo Moisés, es Cristo visto en figura. Y entonces cuando levantaba la vara, la gran victoria le era otorgada a Israel. Y cuando vio a Aarón, que quiere decir iluminado, le levantó los brazos a Moisés. No le quitó la vara, sino que le levantó los brazos. Y allí estaba Ur, que quiere decir amor fraterno, amor fileo, amor correcto. Y le levantaron los brazos, lo sentaron en la roca y la batalla fue gloriosa. Quiera el Todopoderoso empezar a descubrir y a despertar más y más nuestro limpio entendimiento, para que levantemos los brazos de Miguelito, de Estelita y de las personas que Dios va a levantar en esta área. Que seamos canales de levantarle la vara al que Dios le ha entregado autoridad y le ha entregado una misión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces empieza Lucas 1 diciendo, Lucas, que ya le conté qué significa, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Quiénes serían esos muchos? No tengo una autoridad para decírselos. Solo tengo la autoridad de decirle que el primer evangelio que se escribió en cuanto a tiempo fue el evangelio de Mateo y luego el de Marcos. De ellos sí tengo revelación, sí tengo instrucción y sé que sirvieron como una guía para que Lucas se siguiera inspirando, pero de los demás no sé. Pero sí sé una serie de verdades que vale la pena escudriñar aquí en este capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, su primer tratado. Entre nosotros han sido ciertísimas, oiga, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Hay que ponerle atención a las generaciones que han llevado la estafeta con dignidad, con honra, con respaldo, con brillo. Hay que sentarse a ser enseñado. Si no se es enseñado, ¿qué se va a hablar? Y entonces Pablo escribe una de las 5 cartas de madurez, que es la carta a los Filipenses. Y Pablo anuncia y dice, porque muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y predican por contención, predican insinceramente, añadiéndole más dolor a mis prisiones. Pero los méritos de ustedes han oído, que como hijo a padre hace la obra de Dios, como yo. Porque a nadie tengo tan unánime. Lucas se sentó para aprender. Y los que fueron testigos oculares le empezaron a dar a Lucas toda la orientación necesaria. Le narraron la gloria del ministerio del Señor. Habían sido testigos. Dentro de esos 12, pues Judas perdió su lugar y otro tomó su sitio. Su casa quedó desierta, dice el capítulo número 1 de los Hechos. Y ahí la palabra casa es su ministerio. Un ministerio que se truncó. Un ministerio que no quiso darle culto a Dios como a Dios. Sino que cuando aquella mujer traía el alabastro carísimo, del perfume carísimo, él fue el que instigó diciendo que desperdicio.
a los pobres se le hubiera dado este dinero. Él no fue un adorador. Y el peligro de no ser adorador es que se puede caer en una trampa. Y la trampa es de quitarle la gloria a Dios someramente. Y entonces, para poderlo tipificar bien sencillamente, le voy a rogar que su mente, usted se vaya al libro de Génesis y recuerde cuando José estaba en la cárcel. Y allí estaba en la cárcel por una infamia, una mentira. Y estando en la cárcel estaba un panadero y estaba un copero. Tuvieron un mismo sueño en la noche, o tuvieron un sueño cada uno en la misma noche, mejor dicho. A la mañana siguiente, sin entenderlo, José les dijo, ¿cuál fue el sueño? Y el panadero dijo, yo veía que tenía 3 canastas de pan sobre mi cabeza y las aves volaban encima. Y el copero dijo, yo vi un hermoso pámpano y vi que tenía la copa del rey en la mano. Vi cómo exprimía las uvas en la copa del rey y luego se le entregué para que él bebiera de la copa. El panadero pues enseña muchas cosas. Una de ellas es que enseña a llevarse aplausos por la exquisitez de todos los pasteles, tortas que hacía. Y nadie puede llevar un aplauso. El único dueño de toda la honra, el único dueño de toda la gloria, el único dueño de toda la alabanza, de toda la pleitesía, es el autor del universo. Él es digno de recibir. Él es digno de que toda lengua le confiese, toda rodilla se doble, toda mano se levante. Y entonces dijo José, dentro de 3 días te colgarán y las aves del cielo te comerán. Y le dijo al copero, dentro de 3 días serás restituido en tu cargo. Ese copero, al igual que otro pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Nehemías. Nehemías trabajaba como copero de un rey. Y cuando le estaba entregando la copa al rey, de repente el rey le decía, a ver, dame la copa. Y el rey decía, toma tú primero. Resultaba que ese privilegio lo tenía solo el copero. El Cantar de los Cantares dice, oh, si él me besara con ósculos de su boca, mejores son tus amores que el vino. Bienaventurados los que desean ser adoradores. Bienaventurados los que se levantan de mañana a darle el culto digno a su nombre. Bienaventurados los que le ponen la copa al rey. Y entonces cuando el rey agarró la copa, se lo quedó viendo y le vio su rostro triste. Lo vio delgado y le dijo, tú no estás enfermo. Tú estás enfermo, tú tienes un dolor en el corazón. Quiere decir que Dios conoce los que se le acercan. Quiere decir que hasta por el nombre los conoce, conoce sus facciones, conoce su forma de ser y le interesan. Y dice Nehemías, yo oré a Dios. Y cuando oré a Dios, el Señor me dio la palabra y le dije, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está con los muros destruidos y las puertas están quemadas. Atiéndame. En Isaías dice que los muros serán salvación y las puertas serán alabanza. Diga por favor conmigo, los muros serán Jesús, salvación. El Jesús significa Salvador. Y las puertas, alabanza. Y entonces le dijo al rey, ¿qué es lo que quieres? Copero.
Y él le dijo que el rey me dé cartas, que el rey me envíe al otro lado donde están los sepulcros de mis padres, y si le parece bien al rey, que me dé recursos, y yo restauraré la ciudad de Jerusalén. Solo un verdadero adorador es aquel que no va a perder su ministerio. Judas lo perdió. Hechos 1 dice, tuvo parte en este ministerio y apostolado, pero lo perdió. 1 Corintios 12, no, 1 Corintios 9, Pablo habla y dice, no quiero correr solo por correr, quiero correr como para obtener el premio. No quiero haber sido heraldo, predicador, anunciador y luego ser reprobado. Un ministerio se puede perder. Yo le imploro a Dios que todos los que estamos acá, y si se estuviera transmitiendo, quienes están recibiendo la transmisión, determinemos, bendice alma mía al Señor, y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Bendice, lo vuelve a repetir, y cuando se repite una misma verdad en un pasaje tan pequeño es porque es muy seguro, muy importante, y porque Dios se apresura a hacerlo. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, y entrega los 7 beneficios. Perdona tus iniquidades. Pedro habla y dice, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por eso se vuelven malagradecidos. Sana nuestras dolencias. Mira el orden. Las dolencias vienen porque los pecados le abren puertas a Satanás. Las dolencias vienen porque los pecados le abren puerta a que se nos debilite el cuerpo. Pero en el nombre de Jesús, yo lo bendigo para que usted y yo no olvidemos que perdonó nuestras iniquidades, nos sanó de nuestras dolencias. 3, nos rescata constantemente del hoyo. Ese es el satanismo, la brujería, el espiritismo, que hay miles de cristianos que dicen, no, ni Satanás no existe, hermano Byron, usted es lo que está. Yo leo de una iglesia a los Gálatas que Pablo le escribe y le dice, ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? Por supuesto que es real la obra de Satanás, pero mayor es el que está con nosotros. Y Él si vivimos esa vida de adoración constante, Él nos regala la dicha de ir de gloria en gloria, de potencia en potencia, y nos corona de favores. Eso se llama unción. Eso se llama delegación de autoridad. Eso se llama ministerio. Eso se llama algún don. Eso se llama alguna unción. Eso se llama alguna capacidad que te es dada del cielo para que tú fluyas y bendigas a los demás. Pero también nos corona de misericordias. No solo nos corona con una unción, nos corona con una bendición, sino de misericordias. Dios tiene misericordia y no hay ministro que no sea deudor de la gracia. No hay ministro que no sea deudor de la misericordia. Si estamos de pie, Lamentaciones capítulo 3, es porque su misericordia nos ha sostenido. Salmo 92, por tus misericordias al levantarme cantaré, y por las noches cantaré de tu fidelidad. Él hace que te sacies de bien, comiendo en su mesa. La gloriosa ministración apostólica, profética, evangelística, pastoral, magisterial, que perfecciona a los santos, dice el libro de Efesios capítulo 4. Te rejuvenece, que comes y te sacias, y luego séptimo, te rejuvenece como un águila. Tú estabas hablando, apóstol Aníbal, que el apóstol Oscar, el apóstol Aidita pasarán a otra etapa en su vuelo apostólico, profético, magisterial. Y yo tengo el mismo testimonio. Lo tengo para la gloria de Dios. Aleluya, diga aleluya. O sea que haber sido testigo ocular, pero no mantenerse, ay, de ese hombre. Mejor no hubiera nacido. No se mantuvo.
las peores herejías surgen de aquella gente que no se mantiene. Por eso escribe Juan, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, no perseveraron. Yo le imploro al Espíritu de Dios que tú seas una columna que persevera en su lugar. Como dijo el profeta, yo estaré en el lugar de mi estancia. Digan amén. Mire algo más. Capítulo 1 de San Lucas. Los que vieron con sus ojos, pero dice algo más, dígame, ¿qué dice? Y fueron ministros de la palabra. Él es el que constituye ministros. Realmente no hay una escuela de hacer ministros. Él es el que constituye ministros. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Es Él que se quita un poquito de su gran unción y dice, te la delego, hijo. Pongan atención. Y si me eres fiel, te llevaré de ciclo en ciclo en ciclo. Y usted puede estudiar las escrituras que hay un ciclo de 3. ¿Qué hacemos con esta higuera? Ya ha estado 2 años y no lleva fruto. La cortamos y dice el labrador, déjala 1 año más. Y si no lleva fruto, entonces córtela. Hay un ciclo de 3. Todo cristiano que ya lleva más de 3 años en la congregación y no ha dado fruto, te voy a asustar. Te está usando una silla y una banca y una mesita que podría usar la otra persona. Esto es delicado, porque Él es el labrador que espera con paciencia el fruto. Hay frutos de 7 años, ciclos donde Dios nos quiere perfeccionar para luego abrir otro ciclo, como el pan de la presencia, de la determinación, que significa proposición, de la presencia, de la determinación, cada 7 días. Como dije hace un rato, yo profetizo que Dios va a levantar en esta congregación roca fuerte, pan para las naciones. Ministros que serán pan para las naciones. Ministros que serán vino para los pueblos. Gente que llevará la gloria de Dios. Hay ciclos de 10. Mira nuestros rostros y después de 10 días no están más hermosos que los otros rostros de los que comen la comida de Babilonia, entonces será otra historia. Pero si nuestros rostros están más nutridos, no nos permitas comer esa comida que tenemos prohibido comer. Y cuando llegó este eunuco, a los 10 días les vio los cachetes brillosos y pasaron el examen, pero Dios, por honrarlo, les dio sabiduría, ciencia, revelación, y a Daniel lo instruyó en toda clase de sueños. El número 10 es o justicia perfecta, o 10 cuernos, 10 dedos de una estatua, o es justicia perfecta, o es lucha. 10 días serán probados, dice el libro de Revelación. Tengo la impresión, yo no he platicado nada con el pastor Miguel, ni mucho menos con el pastor o el apóstol, ¿cómo se llama el apóstol que acaba de salir, el que entró? Aníbal. No he platicado nada, pero sé que Dios está probando gente de tu congregación, porque Dios, el Espíritu Santo me da testimonio. Santo Padre, me da testimonio que hay gente que lleva ya 3 años y no ha dado fruto. Fruto de labios, habla Hebreos 13. Fruto de justicia, ganar almas para Cristo.
fruto económico. Primera de Corintios. ¿Quién va a tener un ganado y no toma de su leche? ¿Quién va a tener un sembradillo y no va a comer de sus frutos? Proverbio 27. Cuida tu rebaño, porque los becerritos, los chiquitos, los corderitos, serán para tu mantenimiento. Y aún las cabras serán para tus campos y para pagar a tus siervos. El deseo de Dios es que todos los siervos de Dios vivan quieta y reposadamente y no vivan como que se comen las uñas. Ese no es el deseo de Dios. ¿Quién envió a alguien en sus propias expensas? Dice Pablo hablando a los corintios. Dios no envía a nadie a sus expensas. Cuando Dios manda, Dios paga y paga bien. Es un gran Dios. Claro, viene la escuela de la fe, viene la escuela de la escasez, que dice Filipenses 4, pero viene la escuela de la abundancia. Pablo pasó la escuela de la escasez y después estuvo en la escuela de la abundancia y pudo escribir y decir: en todo y por todo he sido enseñado. Si alguien tiene 3 años y no ha dado fruto, 7 años y no ha pasado otro ciclo, 10 años y está siendo probado y siente como que no va a pasar la prueba. No, el trigo no para siempre se trilla. La prueba tiene un límite. Y el deseo de Dios es de que salgas en justicia, que salgas como fuego al fundidor, que salgas hermoso, que salgas con una fe que no se quebranta, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Veo gente que tiene dolencias en su cuerpo y no, aparentemente como que no es sana. Es porque Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. En los días de su ministerio, ahí había un paralítico. Llevaba 38 años. En los días de su ministerio no lo sanó, porque el tiempo era que Pedro y Juan lo levantaran, declarando que Jesucristo lo sanaba en Hechos 3. Todo tiene su tiempo, pero vive tus ciclos para la gloria de Dios. Digan un gloria a Dios hermoso. Ciclos de 12 años, donde aquí Dios quiere ver congregaciones que expanden su reino, congregaciones que tienen hijas, porque el 12 es un número de reino, de iluminación, de fundamentos, de puertas, de constelaciones, para que cuenten la gloria de Dios. En el nombre de Jesús tenga el Señor muchísima misericordia de Roca Fuerte y que sean muy bendecidos. Digan amén. Y Dios dé el manto a los que pagan el precio de perseverar aprendiendo de los calificados, a los que hizo ministros de la palabra. Judas no recibió esa bendición, aunque en el capítulo número, por decir algo, número 10 de Mateo, dentro de los 12 que él envió, ahí también iba Judas. Marcos dice que los envió de 2 en 2. Él vio milagros, señales. Pero después de la Santa Cena, que muchos de nosotros desafortunadamente seguimos tradiciones, la última Santa Cena, no chulo, fue la última Pascua y la primera Santa Cena, donde dijo: esto, dando gracias, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta, dando gracias, es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y empezó la gloria de algo maravilloso que hizo una iglesia, que decía el pasaje que leyó el apóstol Aníbal: las puertas del infierno no va a ser vencido por nada. La iglesia no va a ser vencida por las puertas del infierno. ¿Qué puede detener la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, y la virtud de la resurrección del Señor opera dentro de la iglesia. Caen reyes, se levantan reyes, caen muros, pero la gloriosa iglesia continúa hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Diga gloria a Dios, por favor. Y entonces llegó el momento, verso 3.
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Diga por favor conmigo, va a llegar el tiempo en donde yo tengo que añadir el testimonio de la gloria de la resurrección. Quizás no todos van a ser apóstoles, ni todos van a ser profetas, ni todos van a ser maestros, ni evangelistas, ni pastores, pero a cada uno Dios le repartió una medida de fe. Y yo ruego a Dios, se lo ruego, que se levanten en roca fuerte en los diferentes ministerios que estamos acá. Épocas donde se deje una herencia, un legado, una escritura, libros, discipulados, instrucciones, con diligencia, bien hecho. Algunos de mis hijos son escritores y han escrito libros preciosos, y otros van a ser escritores y no van a escribir novelitas, sino van a escribir palabra viva que va a enriquecer al lector y lo va a bendecir y lo va a estimular. Sea bendito el nombre del Señor. Investigó con diligencia todas las cosas desde el origen. Escribírtelas por orden. Diga por favor conmigo, Lucas. Una vez más. Él era un médico. Eso lo dice, por ejemplo, 2 de Corintios, 1 de Corintios. Él era un médico. Un médico que hacía las operaciones o las atenciones a los pacientes por orden. Este evangelio tiene un principio de mucho orden. Se ve la perfección en la escritura de este médico. Y este médico dejó este legado. Y sigue diciendo, por favor léalo, desde el origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. Véalo, dígalo conmigo. Oh excelentísimo Teófilo. Teófilo quiere decir Teos Fileo, amigo de Dios, adorador de Dios. Y el título excelentísimo, usted lo puede estudiar en los Hechos, es el título que se le entrega a alguien importante en el imperio, a alguien que ocupa un lugar muy importante, un gobernador, un rey, excelentísimo Agripa. Que vemos allí, hermano, diga conmigo, ayúdeme. Veo a los testigos oculares. Dígalo por favor. Una vez más, veo a los testigos oculares, ministros de la palabra, que sí perseveraron. La mayoría pescadores, uno de ellos cobrador de impuestos, otro un celote que vendría a ser como un guerrillero. Alcanzaron a Lucas, al médico. No se quedaron en su nivel, ¿no? Esta iglesia es solo para obreros. Esta iglesia es solo pío, pío, pío. El pueblo unido jamás será vencido. La raza, no. Delante del trono de Dios estoy. Esta iglesia es para toda carne. Esta iglesia va a ser políglota. En esta iglesia van a venir gente que no habla español, que no habla inglés, que habla chino, que habla otro idioma, que habla alemán, que habla francés, y van a encontrar el mensaje de la gloria de Dios con traducción simultánea. Do you believe it or no? Dígame. Dios no va a hacer alcanzar a médicos, no va a hacer alcanzar gente de gobierno cuyo radio de acción es mucho más grande. ¿O usted no quiere que se salven la gente que tiene posibilidades económicas? ¿O usted no quiere que se salve la gente que tiene posibilidades en las artes, posibilidades en el deporte, posibilidades en el gobierno? Yo sí lo quiero. Y yo entiendo aquí que en ese primer tratado Dios fue alcanzando gente, y fue tan lindo, tan selectivo, tan en orden,
que los 12 apóstoles, cuando enseñaron las cosas desde el origen, no se la dieron a gente que pisotea los secretos de Dios. Se lo dieron a un Lucas diligente, esmerado, escudriñador, que quiso escribirlas por orden. No hay cosa más detestante para un ministro que enseñarle a hartos, que transmitir la enseñanza con gente que no tiene interés. Como cuando Pablo llegó a Atenas, capítulo 17 de los Hechos, y en el Areópago empezó a hablar con ese celo de haber visto tantos ídolos, con esa carga, porque siempre que hay ídolos vendrá juicio. ¿Por qué, hermano? Porque Dios merece ser adorado. Toda idolatría es un golpe terrible al corazón de Dios. Eso lo dice Romanos 1. Por cuanto no le dieron culto a Dios como a Dios, sino que antes bien a las criaturas. Dios permitió que cayeran en operación de error, en pecados, desviando su cuerpo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, estando atestados de todas clases de cosas malas. Hasta que vino un juicio y son raídos, como fue raído la capital llamada Samaria, como fue raída la capital llamada Jerusalén. Esta Samaria por los asirios, esta Jerusalén por Babilonia. Alguien tiene que ser un predicador sintiendo el dolor de miles de personas que ponen su confianza en lo que no tiene poder, porque ningún ídolo puede hacer bien ni mal. Alguien va a tener que ser un predicador fervoroso. Alguien va a anhelar que las almas se salven. Estoy viendo, vive Dios que lo estoy viendo, Miguelito, lo estoy viendo. Estoy viendo que Dios le va a entregar una juventud de jovencitas, jovencitos que van a hacer evangelismo agresivo, que van a ir a las casas, que van a agarrar un barrio y van a tocar las puertas y las almas se van a salvar y las vidas se van a ser transformadas. Y luego dice el Señor, todas esas visitas, todas esas almas nuevas las llevarán a un lugar determinado y ahí vas a predicar tú o va a predicar otro de los siervos de Dios y va a haber una alabanza gloriosa. Y el que extiende su mano cuando hay gran comisión extendida o se realiza el evangelismo hará milagros, señales y prodigios. Oh, apláudalo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. El excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él agarró el primer tratado, o sea, el evangelio que escribió Lucas. No lo puso ahí en su armario. Ese pergamino se lo empezó a comer. Y tu Biblia dice que el que tiene hambre, Dios le da más. Tu Biblia dice que el que quiere será harto, será saciado. Y entonces el Espíritu Santo movió al mismo escritor iluminado, que Dios levantó en él un apostolado, el apóstol Lucas, y lo movió para escribir el libro de los Hechos, que nosotros le llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo, usando el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Si el Espíritu Santo no da testimonio de que Cristo está vivo, en vano edificamos los edificadores. Sin el Espíritu Santo no seríamos nada eficaces. Quien nos entrega la unción, la eficacia, el que nos debe hablar, el que nos debe decir, aquí no vas a predicar, Pablo, aquí tampoco, ni aquí tampoco. Te voy a querer ya no en el Asia Menor, ahora te voy a querer en Europa. Ahora te abro la puerta para que vayas a una colonia romana llamado Filipos. Ahí tengo ya los corazones listos. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga esta casa, Miguelito, con gente que tenga hambre, con gente que no le ponga reloj a Dios. Que Dios te bendiga, apóstol Aníbal, para que le transmitas la gracia que Dios te ha dado de tener hambre. Lo mismo a ti,
Eli, te transmitas tu manto de querer recibir de Dios. Que Dios haga que todas las familias crezcan en la palabra, que las mujeres sean escudriñadoras de la palabra, que los hombres sean escudriñadores de la palabra, que la palabra nos cincele, que la palabra nos prepare, como dice Pablo escribiendo en su segunda carta. Toda escritura es útil. Y tú, Timoteo, la has sabido desde la niñez. Ya llegó el turno para que esto que te entregué delante de muchos testigos, esto lo encargues tú también a hombres fieles. No te metas con infieles. No tires las perlas. No tires los tesoros. Pruébalos primero. Si tienen el hambre de Teófilo, entonces vacíate y da todo lo que tienes. Digan amén. Véngase a Hechos capítulo 1. Cuando usted dígame amén. Hechos 1:1. Ya estamos ahí, todavía no. Ya estamos. Mire qué lindo. Tuvo hambre y Dios, el que tiene hambre le da más. Y le escribe ese bello libro del mover del Espíritu Santo, edificando la iglesia. Como dijo el Señor en San Juan 16, el que da testimonio de justicia, de juicio, el que da testimonio de que la obra de Cristo Jesús fue la conquista de los siglos. Somos cristianos. Primera de Corintios 15, no somos los más miserables de los hijos de los hombres. No, somos el linaje escogido, somos la nación asentada sobre un monte, somos el cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios en espíritu. Si esta ciudad no tuviera congregaciones, sería una ciudad que estaría destinada al fracaso, porque las congregaciones es donde el espíritu de intercesión debe fluir para pedirle a Dios que cambie las ciudades, que las transforme. Por eso dice Hechos capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el compañerismo, perseveraban en la santa cena o partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. ¿Transformaría Dios Jerusalén en el tiempo de esos que perseveraban? Claro. Usted llega al capítulo 7, dice: milagros extraordinarios Dios hacía a través de Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, de poder, de gracia, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y todos los que estaban endemoniados y todos los que estaban enfermos, dice la palabra, todos eran sanados. Había una unción real, gloriosa. Aleluya. Así bendiga a Dios la roca fuerte. Que el nombre de Jesús toque a los hombres, toque a las mujeres, toque a los jóvenes, toque a las señoritas. Que todos puedan decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Quiero ser, Señor Dios Todopoderoso, uno como de esa primera generación, o como esa segunda generación, o como esa tercera generación que apuntó hacia más, que cuando le dieron el evangelio de Lucas no lo archivó, sino que inmediatamente con gente calificada le sacó copias, y le sacó copias, que valía muchísimo hacer ese trabajo porque era muy delicado, hasta llegar a nosotros el evangelio que escribió Lucas, y llegar a nosotros el libro de los Hechos. Y hoy tenemos las Sagradas Escrituras, porque hubieron hombres fieles, mujeres fieles que la cuidaron. Que así te bendiga el Señor, que seas una iglesia bien fundamentada en el nombre de Jesús. Pero mire esta joya. En el primer tratado, ¿cómo le dice ahora? Excelentísimo le dice. ¿Cómo le dice? ¿Sabe qué me enseña eso? Dígame, ¿qué le enseña? Familiaridad. Confianza. El excelentísimo entendió que Lucas no era un ciudadano más del Imperio Romano, era un mensajero de salvación. Era alguien que le había entregado un tratado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora le entregaría otro tratado de todo lo que el otro consolador, igual que el Señor Jesús,
comenzaría a hacer y a enseñar. Y los bendigo para que esa verdad quede en ustedes. Jesús le dijo a la primera faceta de sus apóstoles: muchas cosas tengo que decirles, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces este inicio apostólico que se conocen, dígalo por favor conmigo, fuerte, fuerte: los 12 apóstoles del Cordero empezaron a fluir, y muchas cosas, hubo una pared y no pudieron entrar. Ejemplo, a Pedro le habla a Dios: no dudes ir con estos 3. Y lo metió a la casa de Cornelio, un centurión, un gentil. Empezó a anunciar la gloria de lo que aquí Hechos 1 dice, cómo lo mataron. Vino Juan el Bautista, preparó el camino del Señor. Luego vino el Señor, lo ungió el Padre con Espíritu Santo y poder. Y como, qué grande, qué digno, qué hermoso, diga por favor mío, qué hermoso. Y con esa unción él anduvo haciendo no negocio, no fama, anduvo haciendo milagros y señales, destruyendo las obras del diablo, porque Dios era con él. Jamás usó la unción para mal, siempre usó la unción para exaltar al Padre, no para buscar la gloria de los hombres. Y allí está Pedro anunciándolo, y cuando él está hablando, desciende la gloria del Espíritu Santo. Y dice, y él resucitó, y ya no apareció con todos aquellos que no quisieron nada de él, sino solo con nosotros. Y comimos y bebimos con él durante 40 días. Y esos 40 días de él estar con ellos, resucitado, cambió sus vidas para siempre. Inicialmente tenían miedo, se encerraban, después llegaban al templo y por las casas y caminaban sobre el miedo y le decían a las autoridades de Israel, a los que se llaman judíos, autoridades: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero el Padre lo levantó como Señor y Príncipe. Esos 40 días cambió sus vidas. 40 en la Biblia es el número que marca y declara: se va a cambiar algo. Va a dejar de haber esta tierra en donde el pecado es muy grande, porque va a llover 40 días y 40 noches y vendrá una nueva tierra. Va a cambiar el caminar de los hebreos en el desierto, porque permito que vayan a examinar la tierra por 40 días. Y después de esos 40 días se terminará un peregrinaje sin sentido. Y los que no tuvieron fe, 10 de los 12 murieron bajo una plaga, y 2 de los 12 fueron promocionados para tener uno el monte de Efraín y el otro el monte de Hebrón, y conquistarle para Dios ciudades hermosas en donde vieron hazañas divinas. Y los que no quisieron en el desierto tener fe, se murieron en el desierto, porque 40 días fueron a examinar la tierra. Ese discipulado cambió sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Estoy viendo algo que me da hasta temor decirlo, pero se lo voy a decir. Tienen que rogar juntos, el apóstol Aníbal, juntos, de qué retiros van a tener para que Rocafuerte vaya de gloria en gloria, de potencia en potencia. Esos 40 días donde les habló del reino de Dios los cambió. Agarraron una fuerza hermosa, claro. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio y luego descendió a Jerusalén, le dijeron los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero: ¿entrase a casa de gentiles?
Dice Pedro, si tuve la visión del lienzo. Y luego la voz del Espíritu Santo, no dudes ir con ellos. ¿Qué comiste con ellos? No dijeron gloria a Dios, se salvaron entonces. Hablaban lenguas igualitas que nosotros en Hechos capítulo 2. El evangelio corre hasta las naciones. No dijeron eso. Y entonces tuvo Dios que levantar otra clase de apóstoles. En Hechos 13, que se llaman los apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Y dentro de esos apóstoles enviados por el Espíritu Santo, agarró a un hombre, lo llevó al tercer cielo y empezó a escribir las cartas que bendicen la iglesia y nos enseñan cómo caminar, de las cuales Pedro dice, a Pablo se le revelaron muchas cosas difíciles de entender. El deseo de Dios era que los apóstoles del Cordero tuvieran esa revelación, pero Dios no fuerza a nadie. A Dios hay que buscarlo, a Dios hay que desearlo. Nosotros llegaremos a la revelación, tú hablabas hoy de iluminación, de revelación, tanto como tengamos anhelo. Como dice el libro de Job, ¿has visto en dónde está la sabiduría? No está en las minas en donde cuelgan los hombres por ir a buscar materiales importantes. La sabiduría es más valiosa. Hay que tener esa perseverancia, hay que tener ese anhelo, hay que estar constante. Y el Dios de toda verdad empezará a mostrarte su verdad. En el caso de Pablo, te conté, llegó a Atenas y los atenienses dijeron, ¿y este palabrero? Al perito arquitecto. Predicador de nuevos dioses. Después lo oímos. Y no se levantó una iglesia en Atenas. Yo conozco Atenas. Yo he caminado en Atenas. Atenas es como ver una ciudad del tercer mundo. Una sociedad terrible. Claro, contrastes muy grandes. Pero no se siente, por ejemplo, como cuando se camina en ciudades que sí recibieron el evangelio. Hoy te vengo a poner delante de Dios el peso de toda esta área, porque tú eres la luminaria que alumbra en toda esta área. Hoy te vengo a poner el peso de aprovechar una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, aprovecharlas para que el Dios del universo te confíe lo eterno. Digan amén. Un amén glorioso. Concluyamos. Dice, verso número 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué fue lo que dio? Mandamientos, díganlo por favor. La Santa Cena es una sugerencia o un mandamiento. ¿Aló? Mírenme bien. ¿Puede un ministro limitar a alguien que no tome la Santa Cena? No. Es un mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Por el Espíritu Santo, los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Diga por favor, la prueba más indubitable fue que comió y bebió con ellos. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles no de religión, sino del reino de Dios. Hoy tú transmites el reino de Dios. Y Dios quiere levantar en esta casa apóstoles. Lo estoy decretando porque lo recibo. Así como hay apóstoles del Espíritu Santo, hay 3 apóstoles de la circuncisión, 4 apóstoles de la incircuncisión.
5, perito arquitecto apostólico. No todos los apóstoles son perito arquitecto. 6, delegados apostólicos. 7, hijo heredero de una unción gloriosa como Timoteo. 8, padre apostólico. No todo apóstol es un padre, porque nada puede hacer el hombre si no le es dado del cielo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios extienda su reino con ustedes. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muchas gracias. Quiero pedirles el favor que me dejen bajarme. Quiero caminar entre ustedes. Gracias, amiguito. Quiero caminar ahí. Gracias, papá. Y quiero terminar la palabra. Gracias, amigo. Jesús dice en Juan: como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió? Cumpliendo toda justicia, dicen los evangelios. Le dijo a Juan el Bautista: bautízame. Juan el Bautista le dijo: pero no, tú bautízame a mí. El bautismo que yo tengo es un bautismo en agua para los pecadores que quieran arrepentirse. Pero tú bautizas en Espíritu Santo y tú bautizas en fuego. Bautízame tú a mí. Y contesta el divino Rey: hay que cumplir toda justicia. Todos estos que están ahí están creyendo que llegará un día en que así como el agua los cubrió, mi gracia los cubrirá y saldrán nuevas vidas con un corazón de carne y con una mentalidad diferente. Míreme, y yo acepto ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo lo acepto. Nunca Dios va a usar a alguien que no quiera el desafío. Nunca. Dios no va a usar muppets o autómatas, mucho menos interesados. Me conviene irme ahí porque usted sabe, me conviene. El Dios de la gloria te va a quitar su rostro y te va a dar la espalda. No es lo que a mí me conviene, es lo que tú quieres, Señor. El hacer tu voluntad es lo que me ha agradado. Entonces descendió el Espíritu Santo. Le decía a mis hijos, Ani y a Eli, la plenitud de la unción, dígalo conmigo, la plenitud de la unción solo desciende con la plenitud de la humildad. Solo el Cordero tiene los 7 espíritus de Dios. Solo el Cordero tiene los 7 cuernos de Dios. El Cordero, el manso y humilde de corazón. Los bendigo para que en esta casa reine la armonía. Nunca el grito, la armonía. Nunca una amenaza, la armonía. Cuando un esposo ama a la esposa, no le está amenazando, la está sustentando y le está adornando. Y como consecuencia de la manera como le habla, ella se le entrega y le enseña a sus hijos el gran orden del reino, que es respeto. El reino empieza con respeto. Allí en Jerusalén me crucificaron. Se amontonaron las gentes, naciones, pueblos. Estoy citando el Salmo 2.
Cuando se usa la palabra pueblo, se está hablando de las tribus. Naciones paganas, las 12 tribus, en contra de Jehová y de su ungido. Así que se unieron y gritaron: crucifíquenle. Se cumplió la palabra. Por determinado consejo de Dios, Él se entregó. Nadie le quitó la vida. Y el salmo que hoy cantábamos, de que suyo es el reino, Él es digno, Salmo 110. El Padre dijo: siéntate a mi diestra. Al glorioso Cordero pondré yo a tus enemigos como la tarima bajo la planta de tus pies. Gobierna en el centro de tus enemigos. Original. Gobierna desde el ombligo de tus enemigos. ¿Cuál es el pensamiento, hermano Byron? La criaturita que tiene cordón umbilical. ¿Y qué más? Pues el ombligo de las naciones es Israel. ¿Dónde dice eso? En Ezequiel. Y el ombligo de Israel es Jerusalén. Y el ombligo de Jerusalén es el monte de Sión. ¿Y por qué me lo dice? Porque ahí en el monte de Sión era donde estaba el aposento alto, donde por primera vez fueron llenos del Espíritu Santo. El cordón umbilical hasta el cielo. ¿Hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el mismo Espíritu de Dios, de tu vientre saldrán ríos de agua viva. Los que no son bautizados lo necesitan. Los que ya somos bautizados necesitamos seguir hablando lenguas. Cambiar de lenguas, como dice 1 Corintios 14. Hablo lenguas más que todos vosotros. Lo necesitamos. Y cuando vino la vara de su poder en el ombligo, diga conmigo: ¿cuál es la vara de su poder? Ah, no, pero dígamelo así que me interese. Su amor. Su amor. ¿Qué es el evangelio, hermano Byron? Es el amor de Dios que sobrepuja todo conocimiento. Pasaron 10 días orando, esperando que viniera el Espíritu Santo. En esos 10 días de oración y ruego, Pedro recibió la iluminación. El diseño de los primeros apóstoles del Cordero está echado a perder. El pecado de Judas dañó a su esposa, dañó a sus hijos. Que su esposa se quede viuda y que sus hijos mendiguen pan. Pero el pecado de Judas dañó una escuela apostólica o un diseño. 11, tú lo vas a estudiar, siempre en la Biblia es desorden. Necesitamos a alguien desde el bautismo de Juan hasta la ascensión para que ocupe el lugar vacío de Judas. Y empezaron a ver a todos, eran 120. Tú lo lees en el libro de Génesis. El número 120 es: hasta aquí llega la carne. La carne en la iglesia no va a reinar. Quien debe reinar en la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el que debe mandar, no la carne. Eran dos. Qué grande es Dios. Uno se llamaba Barsabás. ¿Qué significa? Ayúdeme, diga. ¿Qué significa? Hijo de sábado. ¿De qué me habla Barsabás? Del antiguo pacto, en donde Dios dio tantos sábados para llamarle la atención a Israel de que no era igual que las demás naciones, que descansaran el séptimo día, que descansaran el séptimo año, que descansara su bestia el séptimo día, que descansara también el séptimo año la tierra, que tuvieran fiestas de la Pascua, fiestas de la primera cosecha, fiestas de la cosecha final o tabernáculos, para llamarle la atención.
Pero no podemos entrar con el antiguo pacto pretendiendo predicar el nuevo pacto. Y por ahí hay algunas doctrinas que dicen el nuevo pacto es la mejora del antiguo pacto. Hay que chipotearle la cara a esa gente. ¿Por qué? Porque eso es anatema. Eso dice Gálatas. Romanos 7, nadie se puede casar con dos señores. El nuevo pacto es nuevo en todo, con mejor mediador, con mejores promesas, con mejor forma de culto. Donde el Todopoderoso nos ubicó, nos levantó de la miseria para hacernos sus hijos, coherederos juntamente con Él. ¿Y a quién escogieron entonces? Al tirar las suertes, a Matías. ¿Qué quiere decir Matías? ¿Te lo digo o no te lo digo? Solo Jehová es Dios de misericordia. ¿De qué te vas a gloriar en la vida cristiana? Solo Jehová es Dios de misericordia. Estamos de pie hoy 26 de julio por su misericordia. ¿Sabes qué es el número 26 en la Biblia? ¿O te lo dejo para la otra visita? El número 26 es la matemática del nombre Jehová, porque cada letra tiene un número. Y cuando el nombre Jehová, le ves cuál es el número que te da, es 26. El número 26 es hermosísimo, porque 26 veces en el Salmo dice, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Ahí en esa elección está el gran propósito. Me vas a servir en el nuevo pacto. Ya nada de estar levantando religiosidad, no manejes, no gustes, no tientes, no toques. No, no, no. Solo por su gracia. Y ahí en Jerusalén, ahí se van a quedar. Y Pedro orando con los demás, y se le alumbra. El lugar vacío de Judas tiene que ser lleno. No va a descender el fuego del Espíritu Santo, a menos de que tengamos el altar bien hecho. Y de estos que han estado con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Matías había sido un ser humano como tú y como yo. Matías tenía la percepción de que su vida había sido elegida desde antes de la fundación del mundo, como tú y yo. Tú y yo sabemos que Dios nos amó aun cuando nosotros no lo conocíamos. Dios no hizo ahí algo a la carrerita, no. Tu embrión vieron mis ojos. Que en el envoltorio del libro estaba escrito de ti. Te llamé desde antes del vientre de tu madre. Todavía no había nacido ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita, ni tu abuelito, y ya Dios te amaba. Para hacerte en el día 26, el día de misericordia, un sábado, un reposo, un día de llamarte la atención y decirte, quiero que seas lleno de mi Espíritu Santo. Quiero que respetes órdenes. Quiero que reconozcas dignidades. El título más grande que te voy a dar no es excelentísimo. El título más grande que te voy a dar es Teófilo, adorador mío. El que la herencia de los testigos oculares y ministros de la palabra, que luego se enriqueció con la diligencia de Lucas. Y así que estaban ya los 12. Dice Hechos 2. Y estaban todos unánimes, juntos. Si tú puedes venir a las reuniones, ven. No digan, no, como la transmite el pastor Miguelito, me voy a quedar ahí comiéndome los tacos y de una vez oigo el culto. No, mijo. Y se quede comiendo tacos, sino venga a recibir las bendiciones del Todopoderoso. Venga, llénese de la gloria. Y de repente, esos de repente es que solo Dios sabe cuándo vienen.
hubo un viento que soplaba. Diga por favor conmigo fuerte, ¿qué me enseña el viento en la Biblia? Lo sobrenatural, mi hijo. Y envió un gran viento y las aguas bajaron. Dios es sobrenatural. Y envió un fuego que se les asentó en las cabezas. ¿De qué me habla el fuego en la Biblia, hermano Byron? No me va a decir de infierno. Ese fue un fuego que empezó para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero el fuego, las llamas eternas, te hablan de pasión. Sus ojos son como llamas de fuego. Te habla de pasión. Cuando Él ama hasta el final. ¿Y qué más se deja ver en ese capítulo? Cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaban las maravillas de Dios. Dios te quiere lleno del Espíritu Santo, hablando lenguas y hablando lenguas. Hablando las maravillas de Dios. 3 cosas, dígalo por favor. Orar en el Espíritu, o sea, orar en lenguas. Cantar en el Espíritu, o sea, cantar en lenguas. Y dolores de parto, gemidos indecibles. Cuando entras a que Dios va a hacer algo nuevo en la tierra y te está usando como intercesor, que se te están descajando la pelvis y estás orando, que cuando hay alguien que no entra a ese nivel dice, ay, qué rara esa hermana, chillona y pujando. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El que entra al lugar íntimo de un hospital, donde están en la operación, y mira aquella muchachita que parecía mariposa, parecía, pero ya le creció el estómago, que ya está dilatada, que va a venir la criatura no con epidural, sino que va a venir así a lo crudo. La mira sudando, la mira respirando, la mira gimiendo. No se pone a criticarla. Viene una criatura. La iglesia necesita gemir en el Espíritu para que Dios le tenga misericordia a esta nación, para que Dios le tenga misericordia a este estado. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? Yo también lo tomo. Dice que dijeron los mirones, estos están borrachos. Es que cuando alguien está lleno de la gloria de Dios, entra la vida sobrenatural, entra la vida de magnificar los misterios, entra la vida de la pasión. No es lo mismo un cristiano frivolón, calculador, detallista, que un cristiano metido con Dios. El calculador detallista dice, sí, el culto, pero predicó tan largo. Y el aire acondicionado no funcionaba. Miren, que puso atención. Oh, pero alguien lleno del Espíritu Santo hasta disimula los agravios. Y diga por favor conmigo, y tiene vino. Dígalo bien bonito. Y tiene, ¿y de qué me habla el vino? De la Santa Cena, del pacto, del regocijo. Sed lleno del Espíritu Santo. No se embriaguen con bebidas que el otro día tienen toda la disolución o todos los dolores, le duele la cabeza. Pobrecito, se emborrachó ayer. Pobrecito, que hay que ungirlo con aceite caliente.